Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de Pediatría del Desarrollo, donde seguimos tratando de abordar las razones de por qué el niño, la niña, el adolescente no quieren ir a la escuela y cómo poder lograr que quieran ir. Algo que hablamos el viernes o en la clase anterior fue el reto de generar un ambiente seguro, y hablamos de cómo el ambiente seguro tiene que ver con bullying, tiene que ver con el entender que si hay alguna situación de salud que esté afectando, hay que avanzarla. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Es entender los síntomas somáticos. Y estos síntomas somáticos es algo que hemos hablado y no minimizarlo. Si el niño empieza a decir, es que tengo náuseas, que me duele la cabeza, es que me mareo, es que me da diarrea, es que empiezo con náusea o vómito, aquí hay que entender que, ojo, el niño puede ser que diga, me duele el estómago para no ir a la escuela, pero puede ser que le duele el estómago por diferentes razones y no necesariamente por estar inventando. Entonces, lo peor que podemos hacer es decir, o sea, no es real, ¿sí? Si nosotros decimos no es real, eso ya se vuelve un problema y habría que entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque puede ser que el niño, como habíamos hablado antes, tenga causas de estrés, y este estrés esté haciendo que se vaya siendo complicado. Tips generales. Si el órgano de choque es la cabeza, lo que podemos hacer aquí es dar masaje en cuello, y podemos utilizar las almohadas de viaje o el collarín de viaje mientras está en trayectos, ¿sí? Y colocar compresitas tibias, agradable a la temperatura de la piel, y eso puede ayudar también para que se vaya relajando. Esto no sustituye la valoración médica, es como un tip puntual, ¿sí? Si el problema es el estómago o dolor de estómago, lo que hay que hacer es evitar que el niño vaya con el estómago vacío, y entonces aquí es importante el desayuno, ¿sí? Que coma a sus horas y que tenga como periodos de alimentación regular, ¿sí? Y eso puede ser algo que puede ayudar. Y para el intestino, el consumo de probióticos. Cerca de 1 kilo del peso de un adulto son bacterias, y hay bacterias malas que pueden hacer falsos neurotransmisores, que pueden llegar a absorberse, y hay diferentes teorías de por qué razón estas bacterias que no son buenas pueden llegar a afectar la parte cognitiva o el aprendizaje. Pero también estas bacterias malas, o sea, son malas entre comillas porque están causando respuestas que no queremos, pueden causar inflamación local, y el estar consumiendo probióticos de forma rutinaria puede ayudar a mejorar la parte intestinal, ¿sí? ¿Qué probiótico? Pueden preguntarlo con su pediatra, y hay diferentes elementos, pero algo importante con los probióticos es que se tienen que tomar todos los días, ¿sí? Esos son como tips generales. Y aquí algo que tenemos que entender, entonces puede ser que esté teniendo dolor de cabeza, dolor de estómago, la situación del intestino, y que esto sea algo que esté generando conflicto. Otro de los puntos que hay que decir aquí es decirle al niño o a la niña tal cual, o sea, me duele el estómago, es que me siento mal, es que si me duele, no es decir, no es, entiendo que te duele el estómago, vamos a hacer algo para que te deje de doler. Eso quiere decir que podemos hablar con alguien, podemos hacer algo si te estás sintiendo mal. Muy buenos días, gracias a todos los que nos saludan, en especial a las personas que están suscritas al canal, y ya pronto vamos a organizar una fecha para estar platicando. Gracias a todas las personas suscritas y saludos a todos, y ojalá que vayan mandando sus preguntas o comentarios.
Eso puede ser de mucha ayuda para mí, para saber si estoy siendo claro, pero vamos bien en este momento, entonces no es minimizar. Y entonces aquí hay que decirle, ok, sí, creo que te duele el estómago, ¿sí? Y ahí es donde, como pediatras del desarrollo, nosotros podemos abonar doble, por un lado como pediatras y por el otro lado como la parte de desarrollo. ¿Cuál sería la pregunta clave ante estos síntomas somáticos? Es cómo te sientes. Y algo que puede ayudar aquí en general a los dos puntos es tener como un calendario donde vengan las diferentes emociones. Y aquí podemos tenerlo, está aquí, por ejemplo, está contento, está así, está como sacado de onda, etcétera. Y que cada uno de nosotros tenga un avatar. Ahora está muy de moda el hacer los avatars. Si yo hago un avatar, eso lo puedo ir colocando aquí. Y entonces yo puedo decir cómo me siento y cada uno de los integrantes de la familia pueden ir poniendo aquí cómo se sienten. Nosotros antes teníamos aquí un pizarrón de las emociones que si quieren, si no, después, pero el objetivo es de que lo vayamos ocupando y que esté en un lugar accesible para que todas las personas lo puedan ver y eso puede ayudar para ir viendo las cosas. Gracias si quieren. Préstame. Y, por ejemplo, aquí en Pediatría del Desarrollo, gracias, está este pizarrón. Entonces aquí están las emociones de cómo se siente y cada uno tiene como su avatar y entonces aquí podemos ir poniendo cómo nos vamos sintiendo debajo de las caritas. En este momento hay fotografías para hacerlo como más divertido, pero puede ser también el nombre de cada una de las personas y esto deberíamos de tenerlo a la vista y estarlo actualizando en cada momento para que sea de utilidad, ¿sí? Otro elemento que tenemos que entender en un niño que no quiere ir a la escuela es evitar, recuerdan esta idea de la carga cognitiva intrínseca, igualmente bendiciones para todos ustedes y gracias por los comentarios, saludos hasta Perú y ayúdenme a invitar a más personas a que nos sigan para que crezca nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto 2? Recuerden que hay dos tipos de carga, ¿ok? La carga intrínseca o la carga cognitiva intrínseca es la dificultad de las tareas, ¿sí? Pero la que tenemos nosotros que ver es esta extrínseca. Por ejemplo, el niño está regresando a la escuela después de que tuvo un periodo de ausencia por enfermedad, porque se fueron de viaje, por las vacaciones, porque cambió de escuela, por la razón que ustedes quieran, ¿sí? La carga cognitiva intrínseca está en un nuevo ciclo escolar. ¿Va siendo clara esta idea? La carga cognitiva intrínseca tengo que aprender dónde están las cosas. Tengo que aprender cómo funcionan las cosas, ¿sí? La carga cognitiva intrínseca tengo que aprender los nombres de mis compañeros. ¿Voy siendo claro en la idea? ¿Cuál es una recomendación que podamos evitar? ¿Cuándo esta carga cognitiva intrínseca se puede volver algo que explote en el niño, en la niña o en el adolescente y que le haga sentir más estrés o que le haga sentir que cuesta más trabajo? Y paradójicamente tratamos de hacer lo opuesto. Cuando una persona acaba de llegar a la escuela, ¿ok? Es el primer día de clases, acaba de regresar de puente, no conoce a sus compañeros, etc. ¿En qué momentos se va a disparar o en qué momento creen que se vaya a disparar esta parte del estrés? O el que no se sienta a gusto o las razones por las cuales no quiere ir a la escuela. ¿Cuándo se van a notar? Cuando los demás puedan hacer algo, ¿no? Cuando los demás puedan hacer algo o estén haciendo algo y esta persona no. ¿Cuáles serían esos 3 momentos? Primero tendríamos aquí, o sea, entonces habría que evitar, ojo, y aquí evitar es forzar, o sea, evitar forzar 3 momentos. Uno puede ser, por ejemplo, la parte de el transporte escolar o la parada donde lo recogen. ¿Por qué? Porque en el transporte no hay algo estructurado, cada quien habla con quien quiere, ¿sí? Y en un primer momento, si yo estoy empezando a conocer
y en el transporte escolar veo que todos están platicando, veo que todos se están llevando y yo no, eso puede hacer que me estrese. ¿Por qué? Porque no hay una actividad estructurada, ¿sí? Puede ser también en niños pequeños, en clases abiertas, como en actividad física. Si yo acabo de recuperarme de una lesión, acabo de llegar a una nueva escuela, estoy en algún lugar, puede ser que se vuelva complicado el que de entrada entre a esa clase, porque puede ser que otros niños estén ya jugando, sean muy buenos, yo no soy muy bueno, o por ejemplo, llevaban en esa escuela más tiempo y son muy buenos para el fútbol. O lo mismo, en esta parte de actividad física es, si tu hijo quiere socializar y quiere conocer a otros niños, y tú dices, lo voy a meter a la clase de fútbol, pero el niño no es bueno en la clase de fútbol de entrada, va a estresarse más porque va a decir, yo pienso que no soy bueno en fútbol. No estoy hablando de que sea o no sea, estoy hablando de la percepción de la persona. Yo pienso que no soy bueno en el fútbol. Y además están mis compañeros, y entonces si están mis compañeros y estoy yo y tenemos que estar, se vuelve complicado. ¿Queda clara esta idea? Y el tercer punto sería el momento del lunch o en la parte de los recesos. Puede ser que yo al principio llegue a un nuevo lugar y siento que las personas no me están haciendo caso y vamos a limpiar la lente. Siento que las personas no me están haciendo caso y no tengo con quién socializar o con quién convivir. Me voy a sentir triste, ¿sí? Si al inicio, como docentes, es, mira, ven aquí, ¿qué te parece que acabas de llegar o te sientes estresada? ¿Qué te parece que compartimos como el espacio, ¿no? O sea, vaya, puedes estar aquí, ¿qué es lo que te gusta hacer? Vamos a tomarlo como pretexto para conocernos, vamos a platicar y poco a poco ahí ir haciendo como relaciones interpersonales. ¿Quedó clara esta idea de cómo evitar estas actividades que son socialmente muy demandantes? ¿Sí? Y algo muy importante aquí es algo que tenemos que ver, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar, es qué pasa cuando el estrés, recordar que el estrés puede ser eustrés, cuando motiva a hacer las cosas, pero se vuelve distrés cuando ya rebasa un umbral. Si yo estoy aquí en este sistema de exploración y de repente paso a este sistema de apego donde me siento triste, extraño a mis papás, quiero salir corriendo, quiero hacer las cosas o quiero hacer muchas cosas. Gracias a todos por su salud. Me ayudan con reacciones emocionales y estoy siendo claro. Aquí es donde puede ayudar en un primer momento el dar algún tratamiento que lo prescriba una persona que tenga experiencia en el tema para ayudar a disminuir el estrés, porque muchas veces el estrés paraliza, ¿sí? Y eso lo tienen que comentar con sus médicos. Algo que puede ser importante es ojo, si yo tengo que estar diciendo que falté a clases porque tengo que ir a recibir un tratamiento médico, porque tengo que ir a una consulta, porque tengo que hacer la razón que ustedes quieran, ¿sí? Y estar explicando por qué faltaste se vuelve muy complicado, ¿sí? Y entonces aquí algo que puede ayudar cuando hay ausencias repetidas, por alguna razón específica que no depende de la persona, el tener como un discurso. O, por ejemplo, si yo a una persona con otros niños empieza a faltar, él empieza a decir, es que tiene que ir al médico, pues van a preguntar, ¿y por qué tienes que ir al médico? Y a lo mejor es algo privado o es algo que le estresa a la persona o a lo mejor es algo que no ha vivido su duelo o tiene que estar yendo a un juzgado o porque de repente los lunes es el día de transición entre estar con papá y mamá y se vuelve complicado. Muchísimas gracias por sus reacciones emocionales y los comentarios los leo, gracias. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos decir para decirle a los niños que digan de por qué faltas mucho?
O sea, y que no genere como otra pregunta y simplemente, o sea, oiga, ¿por qué está faltando mucho o por qué estás faltando tanto? Si contesto porque estoy enferma, me van a preguntar por qué, me va a hacer sentir mal. Si contesto porque mis papás están teniendo una situación complicada, me voy a sentir complicado. ¿Qué podríamos decir? ¿Mande? Asuntos personales, sí, o sea, asuntos personales es una maravillosa respuesta, pero al final del día, la gente en ese momento va a decir, oculta algo, ¿no? No sé si hace sentido lo que quiero expresar. ¿Alguna idea? Saludos hasta Colombia de cómo podríamos en todo caso decir si va a estar faltando. Uno es trabajar con la persona para que pueda decir si es un proceso de enfermedad, si tiene que estar yendo a consultas, si tiene que estar haciendo algo. O sea, puede ser una situación, pero a lo mejor algo que puede ser tan sencillo. Saludos hasta Oaxaca, Gabriela, gracias por seguirme. Y también les invito a que sigan en YouTube, en Dr. Antonio Risoli, o en Instagram a Risolice, o en TikTok en Lego Risoli. A ver, pregúntame por qué estás faltando mucho, por qué faltas o sea, por qué faltas todos los martes a la escuela. ¿Por qué faltas todos los martes a la escuela? Te podría contestar ahí, o sea, vaya, un niño podría decir, es que los martes, voy a poner un ejemplo, ¿hay alguien de ustedes que a lo mejor empezar por un cómo estás? Podría decir, no pude. Voy a poner un ejemplo, ¿alguien de ustedes que sea de Tlaxcala o que alguien de que nos esté viendo que sea de Tlaxcala? Si no más recuerdo, los martes es el día del Tianguis de San Martín Texmelucan. Y entonces es súper complicado viajar de un lado hacia el otro. O sea, vaya, pasar por ahí te puedes tardar mucho. Entonces, alguna forma que todo el mundo puede llegar a entender, si es en días específicos, es que ese día cierran o sea, es que esos días cierran la calle y eso hace que no pueda llegar, ¿no? O es que esos días vengo de un lugar que está más lejos y no alcanzo a llegar y prefiero no ir que llegar tarde. Así ya la gente dice, ok, bueno, pues es una situación, o sea, todo el mundo entiende la parte de tráfico, todo el mundo, el tráfico lento, todo el mundo entiende la parte de que está a distancias. Puede ser un ejemplo, ¿no? O es que tales días el coche no circula. Luego estoy poniendo ejemplos de tratar de hacer cosas que no tengan una carga o un valor hacia la persona. No es porque mis papás no me llevan, no es porque no quiero ir, no es porque tengo una enfermedad, es lo que voy procesando por qué no estoy yendo a la escuela y dejar claro con los profesores sí la razón por la cual, oye, mi hija va a estar o mi hijo está yendo tal situación a tal cosa para que la escuela lo sepa, ¿sí? Pero la clave es de que yo evite que me pregunten por qué y yo sienta que estoy abriendo mi alma ante algo que no estoy preparado para hacer. ¿Sí me explico? No es decir una mentira, es explicar con razones en un determinado momento sencillas para que yo me sienta libre de expresar por qué razón pasa cuando considero que deba de pasar. ¿Hizo sentido lo que expresé? Y ahí el tráfico y la distancia puede ser un punto importante para evitar esto. Aquí, por ejemplo, Gladys Vázquez, justamente estos tips espero que te estén sirviendo. Y entonces algo importante que sería evitar transporte, actividad física o el lunch. Pero también, por ejemplo, aquí Gladys dice, mi hijo tiene 4 años, se rehúsa a ir a la escuela. Te invito a que veas la clase anterior donde hablamos de ello. Y gracias también a todas las personas que nos ven en retransmisión, valoro sus comentarios y reacciones emocionales. Algo que podría estar pasando aquí entonces es, vamos a ver, ¿será que el niño se sienta? ¿Será que le piden quédate sentado? ¿Qué pasa? Visualicen una idea. ¿Qué pasa? Todos han ido al cine. ¿Cuánto tiempo en promedio tarda de empezar una película? De que, o sea, si tú llegas a la función de las 7 de la noche, ¿a qué hora empieza la película?
Mande como 20 minutos, ¿no? ¿Y no les ha pasado que llegas al cine, compras palomitas, llegas con tiempo, te sientas y en el justo momento en que empieza la película ya no hay ni palomitas ni refresco? ¿Cuál sería el equivalente de eso con los niños y qué puede ser algo que esté pasando ahí? Ah, la clave es, si el niño, por ejemplo, se estresa mucho y el niño llega a las 8:30 y es una situación de ansiedad, o sea, el llegar también muy temprano a la escuela puede ser que el niño esté ahí y entonces hay media hora antes en lo que llegan los demás o media hora en lo que empiezan las demás personas. Eso puede hacer que al niño o a la niña le estrese. Y justamente cuando ya empieza la clase, ya dice, yo ya llevo media hora aquí sentado sin moverme, ya se acabó mi periodo de atención. Entonces, un tip puede ser el que mi hijo, hablar con los docentes y decir, si las clases empiezan a las 9, que dejen que mi hijo entre al 5 para las 9 para que entre y realmente tenga ese proceso de atención y entre directamente a la clase, ¿me explico? Evitando como estos tiempos que me puede dar ansiedad de que veo que todo el mundo saluda, que todo el mundo platica y que yo me quedo aquí sentado y en el momento en el que ya empiezan las clases ya me empiezo a mover. ¿Está haciendo sentido lo que estoy tratando de expresar? Aquí nos comentan exacto, es un ambiente para que no se sientan expuestos y esa es la clave. No es lo mismo, yo no me siento expuesto porque yo decido hacer algo, yo decido compartir, a yo me siento expuesto, ¿sí? En algo que es íntimo y que no me siento preparado para compartir. ¿Sí queda clara la diferencia? Entonces, eso es lo que hay que buscar. Y gracias, doctora Robles, y muchísimas gracias también por estar suscrita. Aquí dices que eso es decir mentiras. Yo le explico que hay situaciones. Ojo, aquí algo importante es el concepto de mentira, ¿ok? A ver, totalmente la doctora Robles aquí ha hecho un gran trabajo como mamá y dice, es que cuando le digo eso a mi hijo dice que no hay que decir mentiras. Ojo, lo que hay que expresar ahí es, a ver, tuvimos una situación personal, o sea, lleva el flujo lógico con tu hijo, ¿no? A ver, ¿por qué no fuimos aquí? Por ejemplo, eso es decir mentiras y situaciones personales. Voy a poner un ejemplo de situación personal, ¿sí? A ver, vamos a suponer que algo pasó en la familia y por eso el niño no pudo ir a clases, ¿sí? Si tú dices es que no pudo ir porque hubo mucho tráfico, el niño lo puede registrar como que fue una mentira, porque no fue por el tráfico, fue porque no salimos, ¿ok? ¿Cómo podría hacer yo para que el niño no se sienta que está expuesto, pero tampoco sienta que está diciendo mentiras, porque eso en sí mismo le puede generar ansiedad? ¿Qué hay? Vamos a poner esta situación, fíjense. El niño no llegó a la escuela, ¿ok? Pero la situación es que no salió de casa. ¿Por qué no salió de casa? O sea, no salió de casa por algo que está fuera de sí, ¿ok? Esto es algo que las demás personas no tienen por qué saber. Vamos a tratar de ver si ese plumón funciona, si no cambiarlo, ¿sí? Que si yo digo, ¿por qué no llegaste a la escuela? Lo que pasa, voy a poner un ejemplo al aire. ¿Por qué no viniste a clase? Lo que pasa es que mi mamá estaba enojada y entonces se puso a regañarme y entonces yo lloré y entonces bla y está generando algo muy complicado, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para evitar decir una mentira diciendo la verdad sin, sin meternos en problemas? No sé si hace sentido o si nos pueden ayudar allá. Y déjenme bloquear aquí y reportar a esta persona que estaba poniendo cosas inadecuadas. Escúchenme, Miguel Mesa. ¿Cómo puedo hacer para decir, a ver, cuál es la realidad? ¿Por qué no llegué a clase? Porque no salimos a tiempo. ¿Por qué no salimos a tiempo? Ok. ¿Cómo puedo ayudar para expresar las cosas?
sin que se dé pie como a una pregunta. Es una palabra sofisticada para los niños, pero, o sea, pero es una palabra que puede ser muy útil. Contratiempo. Tuve un contratiempo. ¿Por qué no pude llegar? Porque tuve un contratiempo. Tuve un contratiempo y por eso no llegué. O tan sencillo como, o sea, si el niño es más pequeño, palabra contratiempo está muy sofisticada. Puede ser, no salí, o sea, no salí a tiempo y no iba a llegar. Y esa es una realidad, ¿ok? Y ya, ay, pues es que no salí a tiempo. O esta frase que todo el mundo aplica de se me hizo tarde. Se me hizo tarde y puntos suspensivos, ¿ok? A todos nos ha pasado que se nos ha hecho tarde, a todos nos ha pasado cosas y entonces puede ser que diga se me hizo tarde, no salí a tiempo, tuve un contratiempo y decirle a los niños, ojo, eso no es una mentira. Es preguntar, a ver, ¿por qué no llegaste a la escuela? Porque no salimos de casa. Entonces, hay que decir, ¿por qué? Porque porque no salí a tiempo. No es una mentira, es la verdad. ¿Por qué no salí a tiempo? Situaciones personales, ¿sí? No sé si hizo sentido el punto. ¿Cómo hacer si tiene un objeto de apego, Fernanda Maldonado? Hablar con la escuela y permitir que lleve el objeto de apego, porque eso es su objeto de transición para llevar a mejorar en la ansiedad. Y, por ejemplo, aquí Patricia Montesinos dice, mi hijo le costaba estar lejos de mí, complicó un poco la pandemia, le costó trabajo, y está platicando que es divertida totalmente, y eso es algo muy importante. Eso que hiciste es maravilloso, Patricia Montesinos, y es algo de lo que hemos hablado. Contar la verdad a medias, ojo, una cosa es, y eso es algo bien importante, o sea, decir la verdad no quiere decir todo lo que pasa, ¿sí? Hay algo que se llama privacidad. La privacidad es algo que tenemos que ver como un derecho. Los niños tienen derecho a la privacidad, ¿sí? Las personas tienen derecho a la privacidad de su información, de sus datos, de su vida, ¿sí? Hay que separar la esfera profesional de la esfera personal y es algo muy importante, ¿sí? La razón, por ejemplo, yo ahora bloqueé a una persona que estaba mandando mensajes que decía, si quieres un servicio en vivo, manda un WhatsApp a un número. Eso, aparte de que es un boot, es algo que es inadecuado y que no va en línea con el objetivo de la clase. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer algo que es Privatsphäre, que es, como dice Miriam Mesa, y es algo que hay que entender, ¿sí? ¿Quedó clara esta idea de explicar? Y aquí voy a volver a recapitular esta idea, ojo, ya que salió ahora el tema de secreto versus sorpresa. Eso es algo bien importante, ¿sí? Secreto versus sorpresa es algo que tenemos que empezar. El secreto siempre es malo. ¿Por qué? Porque el secreto es no se lo digas a nadie, es secreto, y en ese momento cuando alguien te diga que es secreto, corre y ve y díselo a quién es o sea, tu círculo, ¿sí? A tu círculo privado, valga la expresión, o sea, a tu familia, a alguien. ¿Qué diferencia entre secreto y sorpresa? Es algo que hay que trabajar con los niños. Ojo, secreto es algo que te dicen no lo digas y que no debemos de expresar. Sorpresa es algo que tiene una fecha de caducidad. Vamos a comprar esto, va a ser sorpresa, no se lo decimos a mamá porque se lo vamos a enseñar en 3 días. ¿Me explico? La diferencia entre secreto y versus sorpresa es que este tiene una caducidad. ¿Quedó clara esta idea? Y entonces hay que decirle, siempre que alguien te diga que esto es secreto, no lo digas. La única forma de que un secreto sea secreto es de que no se lo digas a nadie. Pero estoy hablando de una persona. O sea, en el momento de que se lo dices a alguien más, ya no, ¿sí? Y otra cosa es que, o sea, el secreto puede ir acompañado de algo malo, ¿no? O sea, si lo dices, va a pasar algo. Claro, y aquí también las consecuencias, ¿no? O sea, secreto, perdón, aquí Meli está diciendo, el secreto puede ir como
Si se lo dices a alguien, entonces puede pasar tal, lo mismo, hay que ir y decir las cosas. La sorpresa, pero hay una cosa que Y aquí, perdón, voy a interrumpir 2 segunditos aquí en esto que acabas de decir. Ojo, después vamos a estar hablando y surge un tema que también puede ser, ¿por qué razón no quiero ir a la escuela? Una serie que, a ver, no la recomiendo como, o sea, no la recomiendo como véanla porque van a aprender algo. La primera temporada hay una serie que es Control Z, que salió hace tiempo. La primera temporada, no es apta para menores de 18 años, ese es el punto número 1, no es apta para verla cerca de las personas, pero ahí en la primera temporada pueden ver algunos de los dilemas que están viendo ahora y habla justamente de la privacidad de los dispositivos móviles y cómo puede ser que justamente, o sea, este seguro es un peligro, ¿me explico? Y aquí, por ejemplo, justamente, pero yo te diría, Dolphy, Fanny, Lu, o sea, yo te diría, está perfecto, pero le puedes decir, a ver, ojo, no tenemos secretos a ninguna edad. Yo te diría, no digas los niños pequeños no tienen secretos, porque eso implica que los grandes los pueden tener. No hay secretos, eso no quiere decir que no haya privacidad. Sí queda clara la diferencia. O sea, una cosa es, esto es secreto porque nadie lo debe de saber, esto es privado y yo decido con quién compartirlo. Sí queda clara la idea. Vuelvo a poner este ejemplo de lo que es malo. Si tu adolescente estaba yendo a la escuela y de repente ya no quiere ir a la escuela y le preguntas qué pasa y no te contesta, aquí es donde habría que ver si no es que está guardando, valga la expresión, un secreto. Y ese secreto puede ser que conoció a alguien, mandó una foto íntima, hizo algo y se siente apenado o apenada de decírtelo. Y aquí algo muy importante con los secretos, es decir, aquí no vamos a tener secretos, me puedes decir las cosas, pero aquí papá, mamá o a quien se lo diga, tiene que aprender a respirar, guardar la compostura y en ese momento no decir por qué hiciste eso. ¿Me explico? O sea, la clave es, si ya hizo algo que está mal y te está teniendo la confianza de decir las cosas, aquí lo que hay que hacer es, o sea, guardar la compostura, resolver, apoyar y ya que disminuye el estrés, entonces ya lo hablamos. Eso lo podemos ver después, ¿sí? Y eso tiene que ver con redes sociales. Mi hijo adolescente tiene redes sociales o mi hija adolescente tiene 14 años. Ve una publicación de bla y pone o sea, ese pastel se ve delicioso o esa comida está sabrosa, pero no se refiere a comida, ¿sí? Y yo en ese momento le contesto, ¿cómo es posible que digas eso si no te hemos enseñado eso? Va a crear una cuenta alternativa donde no vas a estar. ¿Se me explicó? En todo caso, lo que habría que hablar es decir, ojo, sabroso, delicioso es la comida, lo que se come, nada más. ¿Sí? Lo demás no es sabroso ni es comida. Tiene otras palabras y otros adjetivos. ¿Quedó claro lo que quiero expresar? ¿Sí? Entonces, aquí algo que comparten es que los secretos no existen. En nuestra concepción, los secretos son cosas malas que pueden hacer que los hijos, totalmente de acuerdo. Y yo la FI, eso es algo, o sea, los secretos siempre son malos, que es diferente de la privacidad. Hay que reforzar la confianza en los padres, que no los vamos a poner en evidencia. Eso es importante. Y en mi vida adulta, que cero mentiras, por más que se haya hecho, hay que decir la verdad, sí. Pero nuevamente, hay que dejar claro que, o sea, hay cosas que se tienen que entender. Entonces, ¿qué diferencia hay entre secreto versus sorpresa? Ok, sí quedó clara esta idea. Los niños hay que decir, ojo, ahora. ¿Qué diferencia hay entre privado? Y aquí es lo que tenemos que reforzar, ¿ok? Lo que te pasa no es un secreto, es algo privado, ¿sí?
¿Qué diferencia hay entre secreto y privado? El secreto es algo malo, es algo que se guarda y es algo que directamente va a generar ansiedad. ¿Ok? Si el mundo se entera de tal, entonces tal. Vivimos en un momento en el cual si algo se sube a redes sociales, quedó en redes sociales, si algo queda ahí y se vuelve eso complicado, ¿sí? Totalmente Luz Irene Romero, hay que avisar. Voy siendo claro, me ayudan con reacciones emocionales. ¿Qué es la privacidad? La privacidad de entrada es decir, a ver, voy a borrar aquí esto para mencionar aquí y una tarea que les pediría a ustedes es si me ayudan a recordarme el nombre del autor que planteó esto. Es una ventana, pero no recuerdo el autor. Lo que él dice es, hay dos cosas. Hay cosas que yo sé de mí, hay cosas que no sé. Este es de mí, ¿sí? Hay cosas que los demás saben y hay cosas que los demás no saben. Yohari, gracias. Se escribe con I latina. Gracias, Yohari. Ventana de Yohari. Gracias. Esa palabra siempre en mi mente sale Ishihara, pero no es Ishihara, por eso por pregunto. Gracias. ¿Sí? Entonces, ojo, este cuadrito puede ser una buena idea para comprender la privacidad. A ver, ¿qué es lo que yo sé de mí que los demás saben? Esto es lo que es público. ¿Sí? Los demás saben, o sea, por ejemplo, los compañeros de mi salón saben de qué color es mi cabello. Bueno, en el caso de Antonio Rizoli, gracias, ventana de Yohari. Ein gutes Geheimnis behalte ich für mich, ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter. Muchas gracias, Miriam Mesa. Y esta idea se vuelve muy importante. Entonces aquí yo sé y ellos saben, eso es público, ¿ok? Ese es mi yo público, es lo que los demás saben de mí. Yo decido, y eso es lo importante, aquí la palabra es la decisión, ¿sí? Yo decido qué voy a decir y qué no decir. Esta línea de aquí, y aquí la voy a poner en rojo, es la decisión. Yo decido hacer, o sea, yo decido si esto lo comparto o no, ¿ok? ¿Por qué lo voy a decidir? Porque es algo que me siento cómodo, porque es algo que no me afecta, porque es algo que no me van a juzgar, porque es algo que no, sí, yo decido. ¿Queda clara esta idea? Entonces, la decisión entre lo que yo sé que los demás saben y que es mi yo público y lo que no saben aquí, esto es mi yo privado. ¿Ok? Si nosotros vemos, algo que hice hace un mes aquí es analizar diferentes canciones, pero vamos a poner un ejemplo de una canción que les invitaría a que busquen. La letra es muy relevante, que es En lo profundo, de Encanto, ¿sí? Si ustedes buscan en la película de Encanto, les recomiendo que vean la película de Encanto para entender este punto. Una de las protagonistas que tiene el don de la fuerza, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿mande? Luisa, gracias, es Luisa. Luisa dice, o sea, la canción trata de, y empieza siempre fuerte, habla de todas las características y de repente dice en lo profundo y la canción trata de esta dualidad. El mundo, mi yo público que los demás saben, es que yo soy fuerte, que yo puedo cargar todo, ¿sí? Pero en lo profundo, yo siento que soy débil. Es una canción increíblemente linda
vale la pena que la escuchen y que la reflexionen, ¿sí? Y algo que podemos hacer, doctora Robles, y a todas las demás personas que están suscritas, es después como analizar en un grupo pequeño esto y tener, justamente hay que tener esta parte de privacidad, de qué contar y qué no contar, y eso se da un ejemplo. Totalmente, doctora Robles, yo ahora voy a tocar esto. Quedó clara esta idea. Entonces, ¿qué pasa si Luisa dice que no es tan fuerte como los demás piensan o que últimamente ya no puede cargar tantas cosas? De acuerdo a ella, la gente ya no la va a valorar o la gente no la va a respetar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que define a Luisa? Su fuerza. Entonces, ¿cuál es el conflicto que puede llevar esto cuando lo que me define no es quién soy? ¿Por qué? Porque yo soy mucho más, pero yo me enfoco solamente en un pedacito, ¿sí? Si yo creo que soy muy inteligente, pero si yo creo que soy muy inteligente, pero los demás dicen que no lo soy, empieza a afectarme, ¿sí? Y eso pasa mucho, y aquí aprovechando, por aquí debe de haber una maravillosa mamá, si no, después lo va a ver, que tiene un maravilloso niño que es sumamente brillante, pero de repente, o sea, le interesan temas muy particulares, ¿sí? Y la persona está muy feliz de decir, a mí me interesan estos temas, pero pareciera que está mal que ahora una persona de 4 años tenga intereses particulares. ¿Me explico? Parece que está mal. O sea, si hoy te interesa algo, tienes intereses fijos y puedes tener trastorno del espectro autista o Asperger. O sea, qué bueno que a alguien le interese algo, ¿no? Es lo que estaba leyendo de lo del autoconcepto, autodefinición y el... Es autoconcepto, Autoestima, ¿no? autodefinición y autoestima que los podemos tocar mañana. Lo que quieren que sea y lo que tengo que ser porque eso es lo correcto, ¿no? Sí, o sea, y lo vamos a profundizar esto, gracias, y con esta idea vamos a empezar. Pero entonces, autoestima es cuánto valgo, autoconcepto es quién soy yo, y la autopercepción es cómo yo me veo desde fuera, si fuera alguien más. ¿Sí? Pero quedó clara esta idea de público y privado. Entonces aquí, algo importante en lo privado es si alguien me dice algo y yo le digo, ay, ¿cómo dices eso? O ¿cómo piensas eso? O ¿cómo dices tal? Automáticamente me voy a cohibir y lo voy a guardar, ¿sí? Hay cosas que yo no sé de mí mismo y hay cosas que los demás no saben. Esto es algo que se debe de trabajar en la terapia. Aquí es donde sirve, por ejemplo, el psicoanálisis. Y aquí es donde, o la terapia en general, que es entender por qué razón yo hago las cosas. ¿Sí? A ver, voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que llego tarde. ¿Ok? Yo sé que los demás no saben que me esfuerzo horrores por lograr salir temprano. Y eso es algo que nadie me cree y los demás nada más saben que llego tarde, pero no ven todas las cosas que hago para llegar temprano. ¿Sí? Pero ¿qué tal que aquí en lo profundo, ¿sí? Que esa es una ventaja de lo que tiene Luisa, que no tienen algunas personas. La razón real por la cual llego tarde es porque tengo déficit de atención o porque realmente no quiero ir a trabajar o porque ya lo que estoy haciendo no me motiva o porque hay algo que no me gusta, pero no lo puedo aceptar y no lo hago consciente. Entonces, ¿qué diferencia hay en esta rayita o qué sería esta rayita? Esta rayita sería la conciencia, ¿sí? La conciencia de las cosas. ¿Estoy siendo claro en estas ideas? ¿Vamos bien? ¿Me ayudan con reacciones emocionales si estoy siendo claro? Entonces, y aquí es donde sirve la terapia, hacer conscientes las cosas. Y a partir de que hago conscientes las cosas, yo decido si las digo o no y con quién las comparto o no. ¿Sí? Pero ojo, también es importante escuchar la visión de los otros, porque hay cosas de mí que yo no sé que los demás pueden llegar a saber, ¿sí? Y esto es público, sí, pero aquí lo que tendría que hacer es conocer la opinión de los demás, ¿ok?
Y el conocer la opinión de los demás, primero, tiene que ser la opinión de los demás que me respeten. Conocer la opinión de los demás que la hagan por ayudarme. Conocer la opinión de los demás que exprese cosas positivas, ¿sí? Y puede ser que los demás digan algo de mí que tal vez los demás yo no sepa. Voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que tiende a ser muy directo y digo las cosas muy directas. Hace muchos años, de repente alzaba la voz y no me daba cuenta porque soy una persona con una intensidad alta. Y las personas me dicen, es que me estás gritando. Y yo, es que no te quiero gritar. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita, si se fijan, alcé la voz y fui como muy firme. El escuchar a los demás me ayudó a decir, oye, si sientes que te estoy alzando la voz, dime, porque puede ser que no lo esté haciendo a propósito y así aclaramos las cosas, ¿sí? O si dije algo que te molesta, pregúntame en ese momento si quise decir eso y te voy a contestar si lo quise decir o no. ¿Me explico? ¿Sí quedó clara esta idea? Entonces, a mí me ayuda el conocer la opinión de los demás porque a partir de ahí puedo tomar una decisión y transformar la opinión de lo público. Y a lo mejor resulta que la opinión de los demás es que yo soy una persona que grita a las personas, pero realmente no es de que grito, es que yo, lo que no saben los demás es que yo no sabía, no sé cómo regular mi tono de voz. Y al momento en el cual le digo, si pasa esto, pregúntame, puedo ayudar para evitar de que eso pase. ¿Sí? ¿Hizo sentido? Entonces, esta ventana de Johari puede ser bastante útil para ir comprendiendo qué pasa. Y lo mismo, y con lo que cierro el día de hoy, es esta idea de privacidad. Entonces, ¿qué es algo privado? Todos tenemos algo privado, ¿sí? La privacidad es un derecho. Y voy a poner un ejemplo muy puntual de cómo manejar la privacidad y cómo expresar la idea en casa, ¿sí? Vamos a tener una política en casa de no seguros en puertas. Lo ideal es de que ninguna puerta, salvo la de la entrada, tuviera seguros. ¿Por qué? Porque puede ser que de repente hay una emergencia y si la puerta tiene seguro y no puedo llegar, hay un incendio, hay una catástrofe, no puedo abrir la puerta, ¿sí? ¿Cuál es el problema por el cual las personas ponen seguro en la puerta? Porque no respetan. ¿Qué es lo que hace una persona cuando ve una puerta cerrada? Llega y la abre, ¿sí? Si nosotros cambiamos la idea y decir, no seguros en puertas, esto no es igual a se puede abrir cuando yo quiera. ¿Ok? ¿Quedó clara esta idea? Si yo enseño a, siempre que hay una puerta cerrada, el procedimiento es toco, espero, porque hay un error. Las personas tocan y abren. Ah, pues es que te toqué. Pues sí, pero no esperaste. Toco, espero una respuesta, ¿sí? Pregunto, ¿puedo pasar? Si la respuesta es no, espero. Si la respuesta es sí, abro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay cosas que puede ser que se estén haciendo en privado, ¿sí? Puede ser que sea una persona que en ese momento estaba, o sea, simplemente se estaba cambiando y si yo abro la puerta puedo verla, o sea, que se está a la mitad de cambiarse, o puede ser que es una persona que está explorando su cuerpo, o puede ser una persona que está hablando de cosas que sea no está escribiendo en su diario. El diario también es privado, o sea, no hablen en diario de las personas, el diario es privado, ¿ok? El diario es privado. Entonces, puedes escribir ahí lo que tú sientas,
¿ok? Pero no me voy a ir a leerlo. Tengo una puerta cerrada, toco, espero una respuesta, ¿sí? Y ahí a los niños les podemos enseñar desde una idea tan puntual como, a ver, nadie, o sea, tu cuerpo es tu templo. Nadie tiene por qué tocarte o nadie tiene por qué ver tu cuerpo de los antebrazos a los tobillos y al cuello. O sea, nadie tiene por qué verlo, ¿sí? O sea, está siendo como muy extremo, pero vaya, estoy siendo como, claro, nadie tiene por qué tocarte fuera de esos puntos, ¿sí? Y si alguien te toca, vienes y me dices. ¿Por qué? Porque es privado y privado significa que es algo tuyo y que tú decides a quién lo compartes, pero no necesariamente se lo vas a compartir a cualquier persona que te lo pida, ¿sí? ¿Cuánto gana mi papá? Es privado. ¿Por qué? Porque no es una información que te sirva de algo, ¿sí? ¿Cuántas personas o sea, he conocido? No sé, pero vaya, es una pregunta que es privada, no te la tengo por qué contestar. ¿Sí me explico? O sea, hay momentos que son privados y privado es esa información que yo decido compartir o no compartir con alguien. Si yo genero un ambiente de seguridad como con las puertas cerradas, voy a ayudar a que los niños puedan llegar a desarrollarse. Entonces, recapitulando el día de hoy, vimos cómo los síntomas no hay que omitirlos. 2, evitar cargas emocionales excesivas en ciertos momentos, en ciertos lugares. Si hay un componente de ansiedad, hay que ver cómo poder ayudar a favorecer el desarrollo. Y también en la parte de explicar a los otros por qué las personas están bajando, el entender el concepto de privado versus público y a partir de ahí ir construyéndolo. Y el objetivo es de que pudiéramos tener una política en casa de puerta cerrada implica estoy en mi espacio privado. Si tocas y te contesto, puedes pasar. Si tocas y esperas y vuelves a tocar y esperas y no hay respuesta, podrías llegar a abrir la puerta porque puede ser que algo esté pasando, ¿sí? O puedo tener un letrerito que tenga en la puerta así de en este momento estoy en videollamada, en este momento estoy haciendo algo y así puedo llegar a saber en esta idea de las puertas, así como antes había así de abierto, cerrado y eso decide si abro o no abro la puerta en un restaurante, es estoy ocupado, estoy libre y así puede ser que me toques o puede ser que esperes unos minutos para poder hacer las cosas. Espero que el día de hoy les haya servido. Ojalá que me ayuden a seguirme en redes sociales, a compartirlo, mandar reacciones emocionales. Y claro, y hay que decir, como lo dice Miriam Mesa, de que su cuerpo pertenece a ellos mismos y es algo muy valioso. Muchísimas gracias y hasta mañana en la próxima clase de Pediatría del Desarrollo.